Hola, yo soy Ricardo Tomsic, docente de informática de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Avellaneda. Este video versa sobre el lenguaje de programación Python, en particular acerca del tema de decisiones. La toma de decisiones es una de las actividades más comunes en nuestra vida. Decidimos si vamos a comer, decidimos si vamos a dormir, decidimos si vamos a mirar la tele o decidimos si vamos a trabajar con la compu. La toma de decisiones más sencilla se realiza a partir de una pregunta que se responda por sí o por no. ¿Tengo sueño? Me voy a dormir. No tengo sueño, sigo de largo con lo que estoy haciendo. Como nosotros pretendemos que nuestros programas realicen tareas por nosotros, es lógico y razonable que los lenguajes de programación tengan algún mecanismo mediante el cual el programa pueda tomar alguna decisión por nosotros. Ese mecanismo se realiza a partir de una pregunta que va a estar respuesta por un valor booleano, es true o es false, que es lo más asimilable al sí o el no nuestro. Si la respuesta es true, tal acción se realiza. Si es no, no se realiza y se sigue con el resto. ¿Cómo es este mecanismo? Bueno, lo vemos a continuación. Vamos a ilustrar el proceso de toma de decisiones en Python mediante el siguiente tramo de código. Como vemos en la mitad, este tramo de código contiene una sentencia if. La sentencia if se compone de un encabezado, que es una if seguido de una expresión booleana, y luego indentado un cuerpo. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, antes del if, el código viene ejecutándose en manera normal. Cuando llega al if, tropieza con la expresión booleana. Como sabemos, las expresiones booleanas tienen dos resultados. Puede ser true o puede ser false. Si el resultado es true, entonces se ejecuta el tramo de código que se encuentra dentro del cuerpo de la expresión if. Luego se continúa con la ejecución normal del tramo de código que está a posteriori del if. Si en cambio la expresión booleana arroja como resultado un false, el tramo de código del cuerpo del if no se ejecuta, se saltea directamente y se continúa finalmente con el código que está después del if. De esta manera, nosotros tenemos un esquema de funcionamiento para el if que es más o menos el siguiente. Antes de la decisión hay un código. Luego, cuando llegamos al if, tenemos una condición que tenemos que consultar. Si la condición es true, hay algo que se hace. Si en la condición llega a ser false, eso directamente no se hace y se continúa con el resto del código del programa. Esto funciona de maravillas si lo que tenemos que decidir es entre hacer una cosa o no hacerlo. Pero no nos sirve si la opción es hacer una cosa o hacer otra cosa. En ese caso, vamos a tener que pasar a un tipo de estructura un poquito más compleja. ¿Cómo resuelve esta situación Python? Pues bien, agregándole al if una sentencia else. La sentencia else, ¿qué es lo que hace? Simplemente hace lo que el if no quiere. La sentencia else no tiene sentido por sí sola, sino solamente si acompaña al if. ¿Cómo funciona? Bueno, sencillamente, si cuando se ejecuta la condición del if se encuentra que esta condición es cierta, el if responde como siempre, se ejecuta su cuerpo. Si en cambio no es cierta, lo que se ejecuta es el cuerpo del else. ¿Cómo es el funcionamiento integral entonces del conjunto if-else? Bueno, primero viene ejecutando
las instrucciones que están por encima del if, anteriores al if. Cuando llegamos al if, existe la pregunta. La respuesta puede ser true o false. Si la respuesta es true, se ejecuta el código que está dentro del if, dentro del cuerpo del if, y cuando una vez que está este ejecutado, se saltea lo que está en el else y se continúa con el código que está por debajo del else. Si en cambio la respuesta a la condición booleana llega a ser false, entonces lo que se saltea es el código del if, se va directamente al código del else, se ejecuta el cuerpo del else y finalmente se continúa, al igual que en el otro caso, con el código que está debajo del conjunto. Pero no todas las decisiones que necesitamos tomar se resuelven con una sola pregunta. Otras veces requieren de elegir entre varias opciones, como por ejemplo, cumple años mi mujer, le tengo que hacer un regalo. ¿Qué le compro? ¿Un chupetín? No, duerma en el patio si le compro un chupetín. ¿Un anillo de diamantes? No me da el presupuesto definitivamente. ¿Una salida al cine? ¿Teatro? No sé, eso podría ser. Voy a comprar. El mecanismo que provee Python para elegir una entre varias opciones es mediante la sentencia elif. La sentencia elif es una sentencia complementaria a la sentencia if, al igual que la sentencia else, y cuyo funcionamiento es más o menos el siguiente. Nosotros primero nos preguntamos, ¿te gusta esta opción? No. ¿Te gusta esta otra? No. ¿Te gusta esta otra? No. Hasta que encontramos una opción que realmente satisfaga nuestra necesidad. La sentencia elif no es la forma óptima para resolver una selección entre varias opciones. Existen otras formas en Python para hacerlo en forma mucho más eficiente. Pero bueno, esta es la forma más sencilla y la que vamos a ver ahora. Primero, como siempre, venimos ejecutando el tramo de código que está antes del if. Cuando llegamos a la toma de decisiones del if, la expresión booleana nos arroja un valor que puede ser true o false. Si llega a ser true, como siempre, ejecutamos el tramo de código que está dentro del if. ¿Sí? Y luego de ejecutar el mismo, saltamos directamente todo el resto de las sentencias complementarias al if, que son todos los elif y los else, y continuamos con el código que está debajo de todo este conjunto. Si por el contrario nosotros encontramos que la condición booleana llega a ser false, lo que hacemos es saltar al primer elif que tenemos a continuación y nos fijamos si esa condición es true o es false. Si es true, ejecutamos el cuerpo del elif y, al igual como hicimos antes como elif, saltamos al resto de las condiciones y continuamos con el código que está debajo de todo. Si la respuesta a la expresión booleana llega a ser un false, se saltea entonces el cuerpo del elif y se va directamente a la siguiente instrucción complementaria de este conjunto if, elif, else, que es en nuestro caso un else. Se ejecuta el código que está dentro del else y finalmente se termina ejecutando el código que está debajo del complejo if, elif, else. El formato general de la expresión de Python cuando nosotros queremos tomar una opción entre muchas es el que tenemos aquí. Primero vamos a tener una sentencia if con su correspondiente expresión booleana a continuación y luego las otras opciones van a ser agregadas en sucesivas sentencias elif. Fíjense bien, tanto la sentencia if como la sentencia elif debe llevar necesariamente una expresión booleana a continuación, que es la que expresa la condición para elegir esa opción específica. En el caso de las sentencias elif, nosotros podemos agregar todas las que queramos. Puede ser una, puede ser 10, 20 o puede ser ninguna. Al final de todo, tenemos una sentencia
else, que en realidad el else es opcional. El else, fíjense que no lleva ninguna condición. ¿Y por qué? Porque el else es como un recolector de residuos. Acá junta todo lo que no quieren los demás. Cabe recordar que los cuerpos de los if, de los elif, de los else son tramos de código como cualquier otro. Pueden contener, a su vez, dentro de sí mismos, otros if, otros elif, otros else u otra cualquier estructura válida dentro de Python. De esta manera se da lugar a la creación de estructuras que se conocen como if anidados, que pueden ser tan complejas como nosotros necesitemos para la resolución de nuestro programa. Haremos ahora una mención especial sobre la expresión booleana que acompaña al if y al elif. En el caso particular de este ejemplo, lo que hicimos fue simplemente usar una expresión sencillita que era una comparación entre variables. Esta expresión que se usa como compañera del if y del elif puede ser una expresión también mucho más compleja, que involucre operaciones lógicas entre distintas subexpresiones. O incluso podemos participar de esta expresión booleana a una función que retorne, por ejemplo, true o false.